bienvenida a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en una pregunta, yo diría, fundamental de la historia económica, que siempre da que hablar. ¿Por qué? ¿Por qué fue Gran Bretaña la cuna de la revolución industrial y no otro lugar? Y para guiarnos, vamos a usar las ideas de Robert C. Allen, de su libro The British Industrial Revolution in Global Perspective. Un libro clave, sí señor. Exacto. Vamos a ver cómo una combinación muy particular de factores económicos, casi del día a día de la época, pudo encender la mecha, ¿no?, de un cambio tecnológico que no tenía precedentes. Y esto no es solo historia antigua, conecta directamente con conceptos que vemos en microeconomía, en historia económica mundial, los incentivos, los costes relativos, qué impulsa el crecimiento. Así que vamos a desgranar la tesis de Allen. Pues sí, vamos a ello. Allen sitúa el punto de partida en una situación muy singular de la Gran Bretaña del siglo XVIII. Tenían salarios relativamente altos, si los comparas con otros sitios, y a la vez energía muy barata. Hablamos de carbón, claro. Los datos que él recopila son bastante claros. Se ve cómo desde mediados del 17 más o menos, el coste de la mano de obra en Inglaterra empieza a subir y a separarse mucho del de ciudades como Estrasburgo o Viena. Se vuelve bastante más caro que el capital. Yeah. Y la diferencia es todavía más bestia si comparas el trabajo con la energía. A principios del 18, en Newcastle, en Londres, la mano de obra era carísima en relación al precio del carbón. Mucho más que en París, Estrasburgo e incluso Pekín. Claro. Entonces, ante ese panorama, ¿qué hacían las empresas? Los inventores. Ahí es donde esa idea de los incentivos económicos que tanto vemos en micro parece que jugó un papel decisivo, ¿no? Exacto. Ahí está la clave según Allen. No es solo que los salarios fueran altos o la energía barata por separado, sino su relación, el coste relativo entre ellos. Ah, vale, la relación. Eso es. Allen defiende que esta estructura de precios creó un incentivo económico potentísimo y muy particular de Gran Bretaña. Hacía rentable investigar, desarrollar y adoptar tecnologías que permitieran sustituir el factor caro, el trabajo, por los factores baratos, el capital y, sobre todo, la energía del carbón. Es la lógica de optimizar costes, vamos. Justo. La misma lógica que explica la microeconomía, pero aplicada a un cambio histórico brutal. De hecho, Allen recupera una idea que Habacuc usó para explicar la tecnología en Estados Unidos en el 19. La de la escasez de mano de obra. Esa misma. Pues Allen la adapta a la Gran Bretaña del 18, diciendo que su tecnología era intensiva en capital y, sobre todo, en energía. Y ojo, que los salarios altos tenían un doble efecto según él. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Por un lado, claro, impulsaron la demanda de máquinas que ahorraran trabajo, pero por otro, también pudieron influir en la oferta de innovación. ¿Cómo? Pues una población mejor pagada, en promedio, tenía más capacidad para invertir en educación, en habilidades básicas como leer, escribir, la aritmética. Ah, claro. Creando un caldo de cultivo, digamos. Exacto. Un caldo de cultivo más fértil para que surgieran ideas y gente capaz de desarrollarlas. Pero siempre se habla también de la Ilustración, del espíritu científico británico de la época. ¿Qué dice Allen de eso? ¿No fue importante? Sí. Allen reconoce que ese contexto cultural fue importante. Lo que Joel Mokyr llamó la Ilustración industrial y también las instituciones británicas, claro. Pero su argumento es que muchos de esos elementos, la ciencia nueva, las ideas ilustradas, eran en gran medida compartidos por toda Europa. Vale. No eran exclusivos de Gran Bretaña. No del todo. Entonces, no explican por sí solos por qué las invenciones clave, las que de verdad cambiaron el juego, surgieron específicamente en Gran Bretaña y no en Francia, Holanda u otro sitio. Ya. En cambio, la estructura de precios relativos británica, esa combinación única de salarios altos y energía barata, sí ofrece una explicación mucho más localizada. Fue como la chispa económica que faltaba en otros lugares, ¿entiendes? Entendido, sí. La chispa económica. Entonces, si el incentivo estaba claro, ¿cómo fue el proceso de inventar? Allen cita a Edison, ¿no? Eso de que la invención es un 1% inspiración y 99%... Transpiración. Exacto, sudor. Pues eso, que no basta con tener la idea feliz, desarrollarla cuesta tiempo, dinero, esfuerzo. Es lo que llamamos I+D, investigación y desarrollo. Y Allen dice que eso también estuvo muy guiado por la economía. Totalmente. El I+D es una inversión al final. Y como cualquier inversión, solo se hace si espera sacarle un beneficio. Lógico. Y la rentabilidad de una invención nueva depende de forma crítica de si esa tecnología se va a usar,
si la van a adoptar las empresas. Claro, si no se usa... Si no se usa, no hay beneficio. ¿Y de qué depende que se use? Pues de si consigue reducir los costes de producción dadas las condiciones locales. Es decir, dados los precios del trabajo, del capital y de la energía de ese lugar y momento. Vale, volvemos a los precios relativos. Exacto. Esos precios relativos británicos no solo crearon la demanda de un tipo concreto de tecnología, la que ahorraba trabajo, sino que también orientaron los esfuerzos de I+D, guiaron a los inventores hacia las ideas que tenían más probabilidades de ser adoptadas y, por lo tanto, de ser rentables en ese contexto británico. Y aquí Allen hace una distinción muy útil entre dos tipos o fases de invención. A ver. Por un lado, están las macroinvenciones. Son los grandes saltos, las ideas disruptivas. La máquina de vapor atmosférica de Newcomen, la Spinning Jenny de Hargreaves, la Waterframe de Arkwright, el horno de coque de Darby para el hierro. Las estrellas, digamos. Algo así. Estas tecnologías solían implicar un cambio radical en cómo se usaban los factores de producción, muy intensivas en capital y energía y muy ahorradoras de mano de obra. Es curioso que muchas veces la inspiración venía de otros sectores. Por ejemplo, los rodillos que se usaban en metalurgia se aplicaron al algodón. Anda, mucha. Lo crucial, según Allen, es que por ese diseño tan sesgado hacia ahorrar trabajo, inicialmente estas macroinvenciones solo eran rentables en la economía británica, con sus salarios por las nubes y el carbón regalado, casi. Entiendo. ¿Y el segundo tipo? El segundo tipo son las microinvenciones. Esta es la fase larga, continua, de mejoras incrementales que vienen después de una macroinvención. Pequeños ajustes en el diseño, buscar materiales más baratos, optimizar el uso de la energía. El día a día de la ingeniería, vamos. Exacto. Todo eso va reduciendo gradualmente los costes de todos los factores de producción, incluyendo los que ya eran baratos en Gran Bretaña, como el propio carbón. Estas mejoras muchas veces surgen del aprender haciendo, del learning by doing en las fábricas. Ya. Y son estas microinvenciones, esta cadena interminable de pequeñas mejoras, las que con el tiempo hicieron que la tecnología fuera lo suficientemente eficiente como para ser rentable también en otros países con salarios más bajos o energía más cara. Y así es como la revolución industrial pudo empezar a difundirse por el mundo. Ah, vale. O sea, las macro ponían la base y las micro la hacían universal. Muy bien resumido. Y este proceso, claro, conecta con ideas clave de crecimiento sostenido, de aumento de la productividad total de los factores, temas centrales en historia económica y micro. Y para ver esta teoría en acción, el ejemplo del algodón que analiza Allen es fundamental, ¿no? Antes de las máquinas, India era la reina del algodón. La industria británica era casi testimonial. Efectivamente. Pero la mecanización del hilado lo cambió todo. Vamos a ver esas dos macroinvenciones casi simultáneas que mencionabas antes. Perfecto. Empecemos por la Spinning Jenny. La desarrolló James Hargreaves, más o menos entre 1764 y 1767. La historia que se cuenta, quizá leyenda, es que se le ocurrió al ver caer una rueca de hilar y fijarse en que el huso seguía girando en vertical. Curioso. Sea como fuere, la idea genial fue multiplicar los usos que podía manejar una sola persona. El mecanismo imitaba los movimientos de la hilandera, pero a mayor escala, con varios usos verticales y un soporte móvil. ¿Y fue difícil desarrollarla? No requirió, digamos, ciencia punta, pero sí mucho ingenio mecánico y años de pruebas y errores. Se estima que costó una cantidad importante para la época, y la financiación inicial vino de esos projectors, que eran como los promotores o inversores de entonces, gente como Robert Peel Parsley. ¿Y tuvo problemas, no? Los luditas. Sí. Hargreaves sufrió ataques de luditas, trabajadores textiles que veían la máquina como una amenaza a su empleo. Y bueno, en parte tenían razón. La Jenny implicaba usar mucha más maquinaria por cada trabajador. Aumentó muchísimo la relación capital-trabajo. Ajá. Pero aquí viene el interesante, el argumento de Allen sobre la rentabilidad. Él calculó que la Jenny daba un retorno de la inversión altísimo en Inglaterra, casi un 40%. Pero en Francia, apenas un 2 o 3%, y en India incluso negativo. Vaya diferencia. ¿Y por qué? Principalmente por los salarios. El coste de comprar una Jenny equivalía al salario de unos 4 o 5 meses de un trabajador inglés, pero en Francia era casi el salario de un año entero. Buf, claro. Esa diferencia hacía que la adopción fuera rapidísima en Gran Bretaña, pero inviable económicamente, al principio, en otros lugares. No era que los franceses o los indios fueran tontos o no tuvieran visión de futuro. Era puro cálculo económico. Entendido. Una cuestión de números.
Y casi a la vez aparece la Waterframe de Arkwright. Una lógica parecida. Muy parecida en la lógica económica, sí, aunque la tecnología era diferente. La Waterframe, que Richard Arkwright patentó en 1769, usaba rodillos para estirar la fibra de algodón antes de hilarla. Ujú. La idea básica, la de los rodillos, no era totalmente original. Ya se había intentado décadas antes, pero sin éxito. El mecanismo de Arkwright era más complejo, con varios pares de rodillos girando a distintas velocidades y un sistema para torcer y enrollar el hilo. Era una máquina grande, pensada para fábricas y para usar energía hidráulica, de ahí el nombre, Waterframe. ¿Y el desarrollo? ¿El I+D? También fue complicado. Complicadísimo. Arkwright invirtió años y una auténtica fortuna. Necesitó la ayuda crucial de relojeros muy expertos para resolver problemas prácticos de diseño, de qué materiales usar, los engranajes, cómo transmitir la energía de forma precisa, casi como hacer un reloj gigante. Vaya. Y necesitó capital riesgo. Socios como Jedediah Strutt, que pusieron mucho dinero. Esto ya nos indica la importancia de tener un entorno que apoyara esa inversión y que protegiera un poco la innovación, como pasaba con las patentes, aunque fueran imperfectas. Y mencionaste algo de Lancashire, ¿no? Sí, y es un punto fascinante que destaca Allen. La existencia previa en Lancashire, en esa zona, de una industria relojera importante, que en parte era herencia de la revolución científica, fue fundamental, ¿Por qué? porque proporcionó dos cosas clave: los engranajes de precisión de latón o hierro que necesitaba la Waterframe y, sobre todo, los artesanos cualificados, los relojeros, capaces de construir y mantener esas máquinas tan complejas. Esa concentración de saber hacer no la encontrabas fácilmente en otros sitios, como en Francia, y eso era una barrera enorme para copiar la tecnología. Entiendo. No bastaba con tener la idea, necesitabas quien la hiciera realidad. Exacto. Y en términos de rentabilidad, la Waterframe seguía la misma pauta que la Jenny. Muy rentable en Gran Bretaña, con retornos también en torno al 40%, pero mucho menos en Francia, menos del 10% al principio. El coste de ese capital tan especializado, de esa maquinaria de precisión, era prohibitivo fuera de Inglaterra. Y Arkwright no se quedó ahí, ¿verdad? No. Desarrolló también máquinas complementarias como la cardadora mecánica, que preparaba el algodón para hilarlo y también ahorraba muchísima mano de obra. Parece que cada invento respondía a una necesidad económica muy concreta de ese momento, ¿no? Y luego, para rizar el rizo, llegó la Mule. Exacto. La Mule, inventada por Samuel Crompton hacia 1779, fue una genialidad. Combinó lo mejor de las dos anteriores: los rodillos estiradores de la Waterframe con el carro móvil de la Jenny. ¿Y qué consiguió con eso? Su gran logro fue producir hilo de algodón finísimo, pero a la vez muy resistente. Por primera vez, la calidad superaba a las famosas muselinas de la India. Ahí es nada. Eso abrió mercados de lujo para la industria británica y redujo enormemente el coste de producir esos hilos tan finos. Además, la Mule se adaptó muy rápido a la energía de vapor y a la producción en grandes fábricas. Y es significativo que las mejoras posteriores que se le hicieron buscaron explícitamente reducir la dependencia de los hilanderos cualificados, los mule spinners, que se habían vuelto muy caros y poderosos. La Mule fue, sin duda, la máquina clave del dominio textil británico durante todo el siglo XIX. ¡Qué historia! Entonces, si estas máquinas nacieron tan adaptadas a las condiciones británicas, salarios altos, energía barata, ¿cómo consiguió extenderse la revolución industrial al resto del mundo? ¿No podían simplemente copiar algo que, como has dicho, no les salía rentable al principio? Pues ahí es donde las microinvenciones juegan su papel estelar, como decíamos antes. Durante décadas, desde finales del 18 hasta bien entrado el 19, una legión de ingenieros, sobre todo británicos, se dedicó a perfeccionar sin descanso estas máquinas iniciales: la Jenny, la Waterframe, que evolucionó a la Throstle, la Mule, las cardadoras. El trabajo de hormiguita, digamos. Eso es. Cada mejora, por pequeña que pareciera, contribuía a varias cosas. Primero, y muy importante, reducían el coste de todos los insumos por unidad de producto. No solo ahorraban más trabajo, sino que también reducían el coste del capital, de los materiales, incluso de la energía. Los datos de Allen muestran una caída espectacular de los costes reales de producción de hilo de algodón durante esas décadas. Vale, se volvían más eficientes, en general. Exacto. Segundo, hacían la tecnología más robusta, más fácil de operar y mantener. Y tercero, y esto es lo crucial para la difusión global,
Llegó un momento, un punto de inflexión, en que la tecnología británica ya muy mejorada se volvió rentable incluso en países donde los salarios eran más bajos o la energía era más cara que en Gran Bretaña. Ah, claro. Llegó un punto en que la ventaja de eficiencia era tan grande que compensaba los precios menos favorables. Precisamente. Y así vemos cómo países como Francia o Bélgica empiezan a adoptar masivamente la hilatura mecánica después de 1815, tras las guerras napoleónicas. Para entonces, la tecnología que adoptaban era mucho más avanzada y eficiente que la que existía 40 años antes. A menudo, de hecho, adoptaron directamente las versiones más modernas, como las mules automáticas, saltándose las etapas intermedias por las que había pasado Gran Bretaña. Ya. ¿Y en Estados Unidos? ¿Fue diferente? Sí, el contraste con Estados Unidos es muy revelador. Como su economía también tenía salarios relativamente altos, parecidos a los británicos, la adopción fue mucho más temprana. Un inmigrante inglés, Samuel Slater, replicó las máquinas de Arkwright ya en la década de 1790. ¿Tan pronto? Sí, e incluso hubo rediseños locales para adaptarlas aún mejor a sus condiciones, como el sistema Waltham-Lowell. Fascinante. Y este proceso, primero, invención macro muy localizada por los precios únicos británicos. Luego, microinvenciones continuas que hacen la tecnología mucho más eficiente y competitiva globalmente. Y finalmente, una difusión retardada, pero luego acelerada a otros países, es, según Allen, un mecanismo fundamental para entender la gran divergencia. La gran divergencia. Ese tema clave de historia económica mundial. Exacto. La creciente brecha entre el crecimiento de Occidente y el relativo estancamiento de otras regiones como Asia. La ironía, si quieres, es que el propio éxito de los ingenieros británicos en mejorar su tecnología acabó por erosionar la ventaja inicial de Gran Bretaña al hacerla universalmente aplicable y más barata para todos. Fascinante, de verdad. Entonces, para recapitular un poco la perspectiva de Allen, la Revolución Industrial Británica no fue, digamos, un golpe de genialidad cultural aislado ni un simple accidente histórico. No, según él. Fue en buena medida una respuesta económica inteligente, casi calculada, a una señal muy clara que daba el mercado británico. La mano de obra era cara y el carbón barato. Y eso hizo que valiera la pena invertir el tiempo, el dinero y el ingenio en desarrollar máquinas radicalmente nuevas que ahorraran trabajo. Y luego fueron las mejoras constantes, esas microinvenciones, las que pulieron esa tecnología hasta hacerla eficiente en todos los sentidos y finalmente exportable al resto del mundo, cambiando la economía global para siempre. Exacto. Esa es la esencia de su argumento. Y como reflexión final que nos deja este análisis de Allen, creo que es interesante destacar algo. Dime. Su tesis le da un peso enorme, casi determinante, a los incentivos económicos directos, a los precios relativos, para explicar el dónde y el porqué de esas macroinvenciones iniciales. ¿La chispa? No, pero nos deja una pregunta interesante sobre la mesa. ¿Fueron suficientes esos incentivos económicos por sí solos? O sea, ¿bastaba con tener salarios altos y carbón barato? ¿A qué te refieres? Me refiero a si otros factores, como esa cultura científica de la Ilustración que mencionábamos o la disponibilidad de capital humano muy cualificado, piensan los relojeros de Lancashire, o un marco institucional que protegiera la propiedad y fomentara la inversión, si todos esos factores, aunque quizá no expliquen la localización inicial también como los precios, no funcionaron como condiciones absolutamente necesarias. Ah, vale. Como el terreno fértil sobre el que pudo actuar la chispa económica. Exacto. Podrían haber existido los mismos precios en otro lugar, sin esa base de conocimiento, sin esas instituciones, y no haber pasado nada, o haber pasado algo mucho menos transformador. Es una buena pregunta. Creo que reflexionar sobre esa interacción compleja entre los incentivos para demandar tecnología, los precios, y la capacidad para ofertarla, el conocimiento, las habilidades, las instituciones, sigue siendo vital. No solo para entender la historia, sino también para los desafíos tecnológicos y de desarrollo que enfrentamos hoy en día. Sin duda. Una reflexión muy pertinente para cerrar.